vamos a hablar acerca del segundo tema que tenemos de álgebra, que es el de operaciones fundamentales con radicales. Este es uno de los temas más bonitos, hijos, que hay en la parte de álgebra porque ya nos lleva a ejercicios bastante más potentes, ¿de acuerdo? Entonces, la vez anterior estuvimos viendo algo sobre potenciación, algunos criterios, algunos ejercicios, pero esta vez ya el asunto se pone como más interesante, ¿de acuerdo? También aquí las definiciones vamos a hacerlo despacio, o sea, quiero decir que en esta clase de repente pues vamos a ir avanzando un poco más lento porque la intención es que lo entiendas bien. Cuando uno entiende bien algo es que va a poder trabajar adecuadamente. De lo contrario, a veces uno por apurarse mucho, al final termina no entendiendo nada, ¿ya? Y este tema, te repito que es un tema bastante curioso, hay muchas cosas analíticas. Te estoy garantizando también que parte de la información que te voy a transferir hoy día no la vas a encontrar en ningún libro, con seguridad. Ya son cuestiones de análisis que he realizado personalmente a lo largo de los muchos años que vengo estudiando, dictando y trabajando en esta actividad. Bien, vamos a ver entonces. Primero decimos que una definición, la definición formal de radicación que aparece en todos lados, dice: para todo número A que es real y n que pertenece a los naturales sin el cero. Quiere decir que en primer término yo estoy considerando que el índice tiene que ser un número natural. El índice tiene que ser un número natural. Muy bien, entonces el A es un número real. Ese A, hijos, ya no lo voy a indicar, pero tiene el nombre de radicando. ¿De acuerdo? Radicando. El signo se denomina radical. Este n va a recibir el nombre de índice. Ya hemos dicho que va a ser un número natural y que además tiene que ser diferente de 0. Y esta expresión te dará r al que se denomina raíz, o sea, te dará ese resultado solamente si esa raíz elevado a ese índice se genera. Entonces acá esto te da como resultado el radical. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estimados jóvenes, nosotros tenemos aquí que entender, por ejemplo, algo. Lo primero, a través de la radicación, nosotros llegamos a este resultado. ¿Qué es lo que significa esto? Simplemente significa de que la operación de radicación es una operación inversa a la potenciación. Inversa a la potenciación. Ahora, sobre esto voy a comenzar a hacer este primer análisis. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre si el radicando es igual que 0? ¿Qué es lo que ocurre si el radicando es igual que 0? La raíz enésima de 0 te dará como resultado 0. Entonces, cuando el radicando vale 0, la raíz va a valer 0. ¿Qué es lo que pasa cuando el radicando A, por ejemplo, vale 1? Entonces, la raíz enésima de 1 vamos a ver que da como resultado 1. Y eso lógicamente se avala en lo que nosotros tenemos como definición para la potenciación. Ahora, cuando el A es un número positivo, o sea, el radicando es positivo, cuando el A es positivo, o sea, el radicando es positivo, la raíz siempre, pero siempre va a ser positiva. Entonces, cuando el radicando es un número positivo, la raíz siempre va a ser positiva. Si el radicando es menor que 0, o sea, si el radicando es negativo, fíjate, hijo, pero el n es impar, ¿ya? Si el radicando, el A, es negativo, pero el n es impar, el n es el índice, es un número impar, en ese caso, el r también va a ser negativo. O sea, en otras palabras, la raíz con índice impar de un número negativo va a dar como resultado un número negativo. Tenga en cuenta que el A es real, entonces puede ser positivo o negativo. El R también va a ser real, puede ser positivo o negativo, pero el N es un número natural distinto de 0. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar muy claro. Ahora les digo por qué. El otro día estaba yo indicando en la clase anterior que 0 a la N, por ejemplo, es igual que 0, donde el N es un número natural distinto de 0. Entonces alguien hizo un comentario y me hizo mucha gracia porque: ¿estás seguro, profesor? Dice. ¿Por qué? Porque el n puede ser negativo. Amigos, estamos diciendo que el n es un número natural, no va a ser pues negativo. O sea, estoy siendo claro en eso, como le dije, leí bien la definición para que te des cuenta. Entonces, cuando uno quiere pensar algo,
Tiene que fijarse bien, por eso estoy insistiendo mucho en que las definiciones tienen que quedar realmente claras en su mente para que no tengan pues ningún problema. Muy bien, ahora, si el A es negativo, fíjese, si el radicando es negativo, el A es un número real, pero el índice es par, o sea, tengo la raíz con índice par de un número negativo. No existe R que sea un número real, simplemente no existe en R, porque en otros sistemas numéricos puede ser que sí existe. Muy bien, espero que esta primera parte te recomiendo que la revises mucho porque es la base de todo lo que nosotros estamos queriendo desarrollar. Ahora, voy a pasar a una segunda definición. Fíjese, en esta segunda definición yo ya estoy diciendo que el radical es un número real. Quiere decir entonces que no se podrá dar, por ejemplo, el caso 4, en que el n sea par y este sea negativo. Yo estoy indicando entonces que la raíz enésima de es un real para los casos que son posibles. Ahora bien, cuando tú tengas esta expresión va a poder ser escrita de este modo. Y esto es lo que se conoce con el nombre de exponente fraccionario. Es decir, nosotros estamos aquí definiendo el exponente fraccionario. Hay varios libros, sobre todo de autores extranjeros, donde veo que ellos utilizan varios criterios para intentar, pero esta es una definición. Entonces, cuando es una definición, simplemente es algo que ya se decidió que es así, se combinó que es así, y la mayoría de matemáticos lo van a aceptar. Muy bien, entonces, pero a mí lo que me interesa ahorita es la operatividad de esto, porque con esto sí vamos a jugar muchas veces, o sea, vamos a tener muchas veces que hacer esto. Bien, mira, cuando tú tienes la raíz enésima, aquí hay algo espectacular, hijo, que a veces uno no se percata. Este numerito, que se llama índice, que es diferente de 0, que es natural, con este numerito, ¿cómo son entre sí? Entonces acá se dice que son recíprocos. Fíjate bien, ¿eh? Este de acá con este de acá se dice que son recíprocos. El concepto de recíproco no viene a aparecer sino hasta que nosotros hablamos de los números racionales. Por ejemplo, allí yo puedo decir, ¿quién es el recíproco de 2? Un medio. ¿Quién es el recíproco de 3/4? 4/3. ¿Quién es el recíproco de menos 2/9? Menos 9/2. El recíproco invierte la fracción, pero te habrás dado cuenta que no cambia el signo. Voy a volver a repetir. ¿Quién es el recíproco de 7? Un séptimo. ¿Quién es el recíproco de 11? Un onceavo. ¿Quién es el recíproco de 4/9? 9/4. ¿Quién es el recíproco de menos 1/5? Menos 5. ¿Te diste cuenta? Invierte la fracción, pero no cambia el signo. ¿Quién es el recíproco de menos 3/7? Dale la vuelta, te queda menos 7/3. Entonces el recíproco lo que hace es invertir. Ya, porque más adelante cuando empecemos a operar nos vamos a topar con fracciones tanto positivas como negativas a nivel del exponente y eso no tiene por qué ser preocupante. Bien, por ejemplo acá, yo me doy cuenta que el índice, esta es la raíz cuadrada, hijo, me parece increíble que siempre la raíz cuadrada se ha colocado de ese modo. No así exactamente porque utilizaban radix y bueno, etc. Es cuando el álgebra era sincopada, se llama, o sea, la mitad eran palabras y la otra mitad eran símbolos. Gracias a François Vieta, un ex militar francés, él ya le parece que le gustó la matemática y va a dar un formalismo un poco más severo que ya es muy parecido a lo que nosotros hacemos. Bueno, yo acá voy a colocar el 2 porque me parece bonito ponerlo. Entonces, esto de acá va a ser la base A, mira hijo, pero el exponente que se va a generar tiene que ser el recíproco de ese índice. ¿Y cuánto es el recíproco? Pues un medio. Yo voy a colocar aquí la base A, pero yo voy a fijarme que el índice es 3. Si yo quiero escribir ese 3, que es un índice como exponente, yo voy a colocarlo como 1/3. Análogamente, voy a colocarlo como 1/4, ese que está acá. A ver, ¿cómo sería esto? Si esto vale 5, ¿qué vendría a ser? 1/5. Si esto vale 100, ¿qué vendría a ser? 1/100. Asegúrate que esta parte tú la estás entendiendo de manera completamente precisa. Alguno de ustedes puede pensar en este momento. Pueden pensar de este modo, profesor, ¿y qué pasaría si acá fuera un medio? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero ¿por qué no lo hacemos en este momento? Porque hemos definido que el índice es un número natural. También quería hacer otro comentario más. Podría ser un medio, podría ser menos 4,
Si ustedes escuchan a algunos profesores de Lima, ellos te van a decir que no, porque eso es lo que les han dicho. Sin embargo, hay un libro que podría mostrárselos en la siguiente secuencia, de 1000 problemas, dice, de aritmética, álgebra, un libro ruso donde aparecen como cerca de 6 profesores rusos, y en los índices a veces colocan, por ejemplo, expresiones logarítmicas. Y eso me parece muy curioso, porque no creo que las 6 personas estas pues se hayan equivocado tanto, ¿ya? Entonces quiere decir que el índice no tiene que ser necesariamente natural, puede ser cualquier número real inclusive, ¿de acuerdo? Por ahora, sin embargo, estamos considerando, porque son nuestros primeros pasos, que los índices son números naturales, distintos lógicamente de cero. Muy bien, queridos alumnos, ahora voy a hablarte de dos potentes teoremas. ¿Se acuerdan que yo hace un rato le dije, mire hijo, hay alguna parte que no la vas a encontrar ni en los libros? Me estaba refiriendo justo a esta parte. Lo que viene después, todo el mundo te lo va a explicar, pero este análisis que vamos a hacer es sumamente interesante. Primero quiero que se dé cuenta de que estos dos teoremas se parecen. Raíz enésima de a a la m, raíz enésima de a a la m. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el m está fuera del radical, está como exponente del radical, y acá en cambio está como exponente del radicando. Y aunque les parezca increíble, esto con esto no equivalen. Equivaldrán según ciertas características. Equivaldrán según ciertas características. Entonces, vamos a ver, dice acá, sea la raíz enésima de a que pertenece a R. Es decir, los radicales con los que vamos a trabajar tienen que ser radicales completamente definidos, completamente definidos. Entonces, yo tengo aquí, en otras palabras, ¿qué cosa? Y le vamos a dar el nombre inclusive. Esto que está acá vendría a denominarse la potencia de un radical, ¿no? Potencia de un radical. ¿Quién, profesor? La primera expresión que aparece. Bien, entonces estaba indicando que esto era una potencia de un radical. ¿Quién es la potencia del radical? Este primero que está acá. Porque esto de acá, por ejemplo, ¿qué vendría a ser? El radical de una potencia. Y esto que está acá es una potencia con exponente racional no entero. ¿De acuerdo? Entonces, repito, mira, estas tres expresiones tienen nombres distintos. Eso muy poca gente también lo sabe. Simplemente lo indican de un modo y ya está. Así es la potencia de un radical. Aquí es la raíz de una potencia. Y cuando tú estás acá, es una potencia con exponente racional no entero. Muy bien, los radicales siguientes representan números reales. Aplica el teorema anterior, dice. Te estoy avisando que dentro de estas 6 expresiones que vamos a escribir hay una que es especial. Hay una que es especial. Y vamos a ver de qué se trata. Muy bien. Mire, hijo, como el índice ya sabemos que acá es 2, yo podría escribir directamente a 3 sobre 2. La siguiente expresión no es muy matemática, pero nos ayuda mucho para poder operar. Si decimos que el índice siempre está abajo de la fracción, o sea, se entiende así en el denominador. Por ejemplo, acá yo tendría a, el 2 está arriba, pero el índice siempre está abajo en el denominador. Aquí vendría a ser el a la 3 cuartos, ¿cierto? Voy a proseguir acá. ¿Qué vendría a ser acá? A la 11 sextos. Acá vendría a ser a la 7 medios. Y acá vendría a ser a la 2 séptimos. Bien, suponiendo que todos los radicales me dicen estaban definidos. Con este no tendría problema porque si está definido, fíjate bien por favor, tú sabías que esto no podía ser negativo, porque eso es lo que hemos dicho en la definición. Entonces quiere decir que el a necesariamente va a ser positivo. El problema acá también es el mismo. El a tiene que ser necesariamente positivo porque este de acá es par. ¿De acuerdo? Entonces ahí no habría problema. Aquí se entiende que como el radical estaba definido ya no es preocupación, simplemente se escribe, lo mismo ocurrió acá y acá. Entonces, en esta primera parte no pasa nada. El problema es cuando el exponente se introduce dentro. Profesor, ¿y acá por qué no lo menciona? Porque mira, hijo, si yo tuviera por decir, voy a colocar un ejemplo aquí nada más, mira, para que te des cuenta. Fíjate bien. La raíz menos 7 de menos 2 al cuadrado. ¿Ya? La raíz menos 7 de menos 2 al cuadrado. Bueno, en este caso vamos a observar
que no va a haber problema, pero vamos a suponer, como en los otros casos, que esto de acá, por ejemplo, fuera 8. Ya, ahí sí lo vemos con claridad. Suponte que esto fuera 8. Mira, ve, el número como está aquí, sí se puede efectuar. ¿Por qué? Porque negativo exponente par, ¿qué te daría? Te daría positivo, sin ninguna dificultad. Pero ¿qué pasa si yo ahora, sin tomar en cuenta lo anterior, lo pongo acá? Esto es negativo. Y tú sabes que la raíz con índice par de un negativo no existe. Sin embargo, cuando tú lo ponías acá, estaba completamente definido, porque te repito que este número representa 4, pero tú no podías hacer, por ejemplo, esto. Eso no se podía hacer. Cosa que nosotros no ha habido problema. En estos es sumamente fácil porque ya está definido. El problema es cuando el exponente está dentro. Bueno, con esa consideración que la vamos a aclarar ya en este siguiente teorema, que es un poco más fuerte, entonces esta es una previa. Quiero decir este corolario. Cuando tú tienes esta forma, el resultado simplemente es A. ¿De acuerdo? Muy bien, hijos. Voy a pasar ahora a este siguiente teorema, que es la raíz de una potencia. La raíz de una potencia. Entonces, ¿qué cosa tengo que ver acá, profesor? Fíjate. Yo no puedo jalar este hacia arriba, entre comillas, o lo puedo poner de este modo equivalente, solamente cuando el radicando sea un número con seguridad positivo. Allí se puede hacer, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer, fíjate bien, o sea, colocarlo como exponente, cuando el A sea negativo, el radicando sea negativo, pero tanto el M como el N sean ambos números impares. También lo puedo hacer así, siendo el A negativo. Acá, ¿por qué no se podía? Porque eran pares. ¿Te das cuenta? Por eso no se podía. Pero mientras sean ambos impares y el A sea negativo, es totalmente posible de hacer. Pero cuando el M sea un número par, yo lo puedo hacer, independientemente si este es par o impar. Y entonces acá tengo que utilizar las potentes barras del módulo o del valor absoluto que he colocado aquí. ¿Ya? Acá lo estoy destacando bastante para que te puedas dar cuenta. Muy bien, queridos alumnos, entonces hay que tomar en cuenta estas cositas, hay que analizarlas despacio. Te repito, no es del todo sencillo, no puede pensar que ya está, que domina el tema, pero no lo está realmente dominando. Mira, cuando tú tengas una expresión de este tipo, si es que el A, o sea el radicando, la base en el radicando, es un número positivo, sin problemas te sale A, simplemente cancela. Parecido a este, te das cuenta, cancela, pero cuando tienes la seguridad de que era positivo. Acá no se ponía si era el A positivo o negativo. Si tú tienes una expresión así, se entiende que el radicando existe y se cancela. Pero acá sí. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que el N sea par. Y en ese caso tienes que utilizar otra vez las barras del módulo o valor absoluto para asegurar que ese resultado exista y que sea positivo. Cuando el N es un número par. Ya está. Bien, vamos a ver ahora este grupo de teoremas que ya son, digamos, más frecuentes. Esos son los que la mayoría de alumnos ha visto sin hacer el análisis previo, ¿de acuerdo? Mira, bien, cuando tú tienes la raíz enésima de una multiplicación de factores, a cada uno de los factores, fíjate bien, se le aplica el radical a cada uno de los factores. Aquí hay otro detalle también que quiero indicarte. Si ustedes, por ejemplo, ya consideran estos criterios, ¿qué pasaría, por ejemplo, hijos, si yo tuviera esta expresión? Lo voy a poner como ejemplo nada más, ¿ya? Para que te des cuenta. Yo tengo la raíz cuadrada, por decir, de 36. ¿Te parece? Ya está. Lógicamente que la raíz cuadrada de 36, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar 6, pues, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo el 36 lo pongo como menos 4 por menos 9? No vas a decir que esto no me da 36. Menos por menos es más, 36. Según esto, yo debería, sin problemas, poder escribir raíz de menos 4 y raíz de menos 9. Eso no es posible. Porque esto te va a salir, para los que saben un poco más, 2i, y para los que saben más, 3i. Y entonces el resultado no va a ser 6, sino menos 6. ¿De acuerdo? Otro detalle más que quiero decir. Entonces hay que tener cuidado cuando uno opera. Yo voy a hacer aquí las observaciones a continuación.
Y ya ustedes se van a poder dar cuenta de esto. ¿Ya? Ahorita vamos a colocar las observaciones. Voy a decir entonces acá que para que esto ocurra, el A tiene que ser mayor o igual que 0 y al mismo tiempo el B también tiene que ser mayor o igual que 0 para que yo haya podido desarrollar esto. Y eso mismo podría indicar de lo que viene acá. Mira, querido joven, voy a colocar la raíz enésima de A entre B, que se puede poner de este modo. Sería la raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B. Lógicamente, queridos alumnos, que el B tiene que ser diferente de 0, puesto que está en el denominador. Bien, ¿qué ocurre en este caso? En este caso, cuando tiene radicales con índices así, o sea, radicales sucesivos, estos se van a multiplicar y el resultado va a ser de ese modo. Llegamos a uno de los más potentes ejercicios que te voy a mostrar ahorita, teoremas, ¿no? Para poder resolver ejercicios. Este teorema tiene dos maneras de escribirse, ¿ya? Dos maneras. Te voy a enseñar las dos porque ambas tienen su propia aplicación. Yo voy a hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, a este A, que es el primer radicando, el radicando más externo, ¿cuántos radicales le afectan? Lógicamente los que están a la derecha no va a ser, pues. El único radical que lo está cubriendo es el m. Quiere decir entonces que yo podría escribir raíz enésima de A. Ahora me vuelvo a hacer la pregunta. A este que está acá, a este B, que es el segundo radicando, ¿cuántos radicales lo afectan? No son los de la derecha, sino los que lo están cubriendo. ¿Cuántos lo están cubriendo? 2. Entonces nosotros sabemos, estimados alumnos, que esos índices se van a multiplicar m por n y del B. ¿De acuerdo? Proseguimos. Si nosotros tomamos ahora en cuenta este C, ¿cuántos radicales le están afectando? Pues estos tres primeros. Entonces sería M, N y P. Entonces no es difícil que tú te des cuenta de esto que estoy diciendo. No es realmente difícil. Entonces ahí está el C. Por último, me pregunto, a este D, ¿cuántos lo están afectando? Todos le están cayendo encima. Entonces vendría a ser M por N por P y por Q de D. Ya está. M por N por P y por Q de D. Bueno, ese es uno de los modos que hay para poder hacer. ¿Y el otro modo, profesor? El otro modo consiste en dar un solo radical. Multiplico todos. Entonces sería M, N, P y Q. Los multiplico, ahí está, entonces que los multiplico todos. Y el proceso va a ser un poco distinto. ¿A qué se refiere el profesor? Mira, hijo, este A que está aquí fuera, este A que está aquí fuera, lo vamos a introducir hasta allí. Entonces, ¿por cuántos radicales pasa? Pasa por 3. Entonces, para que esto pueda ocurrir, esto se va a elevar al producto de esos 3 por lo que está pasando. NP y Q. Este B, para poder entrar, ¿por cuántos tiene que pasar? El B tiene que pasar por 2. Entonces, para que no se altere nada, debe ser PQ. El C solamente terminará elevado a la Q. El C solo terminará elevado a la Q y luego va a estar el D. ¿De acuerdo? Bien, este otro caso es muy curiosito. ¿Cuál es la diferencia entre lo de arriba y esto? Que en este caso todas las bases son iguales. Mira, todas son iguales. Todas son iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué hago, profesor? Multiplico todos los índices. Eso es lo primero que voy a hacer. M por N por P y por Q. Lo multiplico. Entonces me va a quedar simplemente M, N, P y Q. ¿De acuerdo? Ahora, acá viene un poderoso proceso. Fíjate bien, hijo, es muy sencillo. De aquí para acá se multiplica. De aquí para acá se suma. De aquí para acá se multiplica. De aquí para acá se suma. De aquí para acá se multiplica. De aquí para acá se suma. Por más, por más, por más, por más. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Oye, acá tendría que ser alfa por n, ¿sí? Y le voy a sumar el beta. Y a todo esto lo debo multiplicar por el p. Ahí lo pongo. Y luego le voy a sumar el sí, es esta letra. Y todo esto lo voy a multiplicar por el Q, que está ahí, y al final le voy a sumar el delta. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces repito, ve, alfa por n, ahí está, alfa por n, le sumo el beta, ahí le sumé el beta. Todo ese resultado por p, ahí está el p, y luego le sumo el psi, ¿de acuerdo? Y luego todo eso por el q y finalmente esto. Es más fácil de explicar que lo que estamos viendo. Mira, ve, acá sería 5 por 3 y este índice que vale 2. ¿Cuánto me queda 5 por 3 por 2? Me sale 30. Pongo aquí el A. Ojo, de aquí para acá, por. De aquí para acá, más. De aquí para acá, por. Y de aquí para acá, más. 3 por 3, 9. 9 más 4, 13. 13 por 2, 26. 26 más 7, 33. Ya si tú deseas, eso se podrá simplificar o no.